Hoy vamos a terminar aquí en la presencia del Señor leyendo un pasaje bíblico para poder empezar nuestra enseñanza bíblica. San Lucas capítulo 7, verso 36 al 50. Vamos a tomar lectura. San Lucas capítulo 7, verso 36 al versículo número 50. Gloria a Dios. ¿Cuántos nos hemos disfrutado este fin de semana en la presencia del Señor? Nuestro corazón se ha regocijado, como dijo una mujer, en Dios mi Salvador. Gloria a Dios. Bueno, San Lucas capítulo 7, verso 36 hasta el 50 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado de casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Aleluya. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. A ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Siéntese, tenga la amabilidad. Gloria a Dios. El tema en esta mañana es adoración con propósito. Adoración con propósito. Adoración con propósito. ¿Qué puede usted pensar acerca de la adoración con propósito? ¿Cómo se adora con propósito? Bueno, la palabra adoración viene de dos fuentes o de dos orígenes etimológicos. Uno es del hebreo y otro es del griego, para tener un poco más de apreciación de lo que es adoración. Si hablamos del idioma hebreo, la palabra adoración viene del hebreo shahat, que significa postrarse, bajarse, inclinarse. Entonces, una persona que adora, entonces lo que está manifestando es una posición de humillación delante de quien adora. El Salmo capítulo 95, versículo 6, que es una de la demostración del Antiguo Testamento. Salmo 95, verso 6, dice la palabra del Señor: venid, vamos a esperar, venid, adoremos y postrémonos. Y luego dice: arrodillémonos. O sea que cuando se habla de adoración se trata de ¿qué? De uno ¿qué? De uno doblarse, de uno inclinarse, de uno rendirse. Que no es posible que usted diga: yo estoy adorando, pero está en una posición de altivez, de orgullo, ¿cierto?
de prepotencia. No es posible que se pueda adorar de esa manera, porque para adorar hay que inclinarse, postrarse, bajarse. Ese es el significado de la palabra shahat. Ahora, el idioma griego, de la fuente griega, es proskuneo, y tiene que ver con el término que nosotros usamos para adorar. Pro significa hacia y cuneo significa besar. O sea, en otras palabras, se relaciona con el acto de reverencia, de besar la mano. Ustedes sí han visto por la televisión a esas personas que le besan la mano, ¿no? Y a algunos no les gustan que le besen la mano, entonces lo que hacen es quitar la mano. Entonces algunos consideran a esa persona que se merece una reverencia, se merece algún tributo, algo especial. Entonces, bueno, aún hasta uno ve la televisión, al Papa también le besan la mano, y algunos, mejor dicho, a otros se inclinan también, a hombres de mucho dinero, mucho poder, también hacen lo mismo, y así sucesivamente. En San Mateo capítulo 9, capítulo 4, versos 9 y 10, el Señor en la tentación, como estamos hablando de adoración, de postrarse, entonces le dijo: Satanás, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, en otras palabras, Satanás en la tentación con Jesús le ofreció que le iba a dar todas esas cosas que le estaba prometiendo si postrado le adorara. Hay mucha gente que se convierte en adoradores de Satanás. ¿Ustedes sí los han visto? Porque esperan que Satanás les ofrezca, que les dé, les cumpla lo que les ha prometido. Entonces quiso hacer lo mismo con Jesús y creía que Jesús era cualquier músico por ahí descontrolado de la cabeza. Creía que Jesús era cualquier músico por ahí de esos marihuaneros que entregan hasta el alma y el cuerpo y la familia al diablo para que le dé todo lo que ellos pidan. Pero la verdad es que Jesucristo no es cualquier persona. Jesucristo es Dios manifestado en carne, Dios hecho carne. Amén, la divinidad, aleluya, tomando forma humana. Entonces, claro, cuando le dijo que le iba a dar todo eso si postrado, o sea, en otras palabras, si postrado me adorare, significa que él tenía que inclinarse ante Satanás y hacerle reverencia. Pero el versículo 10 dice: entonces el Señor, entonces Jesús le dijo. Jesús no le dijo: yo acepto la propuesta. Jesús no le dijo: bueno, me parece que está bien lo que me está ofreciendo, o lo voy a pensar por lo menos. ¿Qué dijo Jesús? Vete de mí, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabe una cosa? Que Jesucristo no es un arrodillado. Jesucristo no es un sometido. Jesucristo no es alguien que se le rinde, que le rinde pleitesía a los demás. Nosotros somos los únicos que hemos entendido que Jesucristo es el Señor. Y cuando decimos que es el Señor, porque hay un solo Señor, una sola fe y hay un solo bautismo. Amén. Solo existe un Señor, que es el Señor del cielo y el Señor de la tierra. San Juan capítulo 4, versículo 21. Aleluya. San Juan capítulo 4, versículo 21, en ese contexto del Nuevo Testamento. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 22. Vosotros adoráis lo que ¿qué? Vosotros adoráis lo que no ¿qué? Sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de qué? De los judíos. Entonces, hermano, un principio fundamental en la adoración es que usted tiene que adorar sabiendo a quién adora. Usted no puede darse de locura ponerse a adorar a un ser o a un Dios que usted no sabe quién es. Porque usted tiene que adorarlo sabiendo, porque si usted adora sin saber, puede estarse equivocando y entrando en una adoración pagana, en una adoración idólatra, en una adoración
Amén. En una adoración que no corresponde a la palabra de Dios, sino una adoración de este mundo. Así que por eso es importante entender que se debe adorar con el entendimiento. Se debe adorar sabiendo qué es lo que nosotros estamos haciendo. Porque si usted no lo adora de la manera, conociendo de a quién es que está adorando, usted se va a equivocar. Y comienza entonces a entrar en un proceso de adoración como lo hace mucha gente. Hay mucha gente que adora las cosas creadas. Y por eso en la India adoran hasta las vacas, hasta las culebras. Le ofrecen pleitesía, todo eso, porque allá son panteístas. Amén. Ellos creen que todo es Dios. Entonces se muere una vaca, se muere parte de su Dios, y eso la adoran y le hacen un funeral como si se muriera parte de su Dios. Una serpiente, cualquier cosa. Y por eso los animales se meten en medio de la gente, come lo que quiere, porque nadie les dice nada. Entonces, esto es un concepto panteísta. Otros tienen conceptos politeístas, o sea que adoran diferentes dioses, como los griegos, como los romanos, y adoran diferentes dioses: el dios de la luna, el dios sol, el dios del amor, el dios de la fertilidad, el dios del fuego, hasta el dios del sueño, el dios de las cosechas, el dios del rayo, el dios del trueno. ¿Ah? Para todo tienen un Dios. Y ellos adoran, ¿por qué? Porque ellos no tienen el conocimiento de quién es el verdadero Dios. Ellos no saben cuál es el verdadero Dios. Entonces adoran a cualquier cosa. Y le rinden y le hacen altares. Allá en Atenas usted dio cuenta que tenían altar para toda clase de dioses. Y cada altar con su Dios. Cada altar con su Dios. Y uno a veces, aquí en Colombia no es muy popular la doctrina panteísta, pero sí de pronto la politeísta. Hay algunos que uno llega a algunas partes y eso tienen altares. Tienen figuras y tienen velas prendidas para cada uno. Y una vez estuve por ahí en San Lorenzo y llegué a visitar una señora que fuera a orar por ella, que estaba siendo como atormentada por espíritus y todo esto, y fui a la casa. Y cuando llegué a la casa, eso en un rincón, hermano, eso estaba peor que esa malla que está allá con todos los pescados. Eso tenían un altar con todas velas y toda clase de santos, y le había puesto iluminación a todo eso. Oiga. Entonces, claro, cuando la gente no conoce al verdadero Dios, cualquier cosa que lo impresione, entonces adoran. Por eso los indios adoran los rayos, los truenos, la madre tierra. Se postra ante un ser que para ellos es como un Dios para ellos. Un trueno, un relámpago, cualquier cosa de eso, una tormenta. Ellos se postran y hacen reverencia ante eso. Pero ellos no conocen el creador de todas las cosas. Pero nosotros sí tenemos al creador de todas las cosas, al que hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay, visible e invisible, sean tronos, sean potestades, sean dominios. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces nosotros sí conocemos a quién se debe adorar y cómo lo tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál será el verdadero propósito de la adoración? ¿Cuál será el verdadero propósito de la adoración? La adoración lo adoramos a Dios es porque Él es digno de ser adorado. ¿Usted sí cree que Dios es digno de ser adorado? A ver, alguien que me dé una razón por aquí porque Él es digno, y alguien que me dé una razón por acá. Bueno, el hermano dice porque Él es bueno. A ver, por acá. Sí, pero ¿por qué Él se merece todas las cosas? ¿Cuál es la razón? A ver. Porque Él nos amó primero. Amén, porque nos regaló la salvación. Bueno, uno no puede adorar a alguien que es inferior a uno. Siempre la adoración se expresa a alguien que, a una autoridad que, a una autoridad superior. En este caso, lo adoramos es porque Él es digno de ser adorado, y al adorarle, aleluya, cumplimos la promesa, o digámoslo así, el propósito por el cual fuimos creados. Nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Que digo, aquí nadie fue creado para fumar cigarrillo, ni para meter trago, ni para meter vicio. Nadie fue creado para ser mujeriego. Nadie fue creado para engañar a su esposa con el vecino. Nadie fue creado para eso. Eso fue consecuencia del pecado. Pero nadie fue creado para eso. Nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Aleluya. Pero
Entonces, porque fuimos creados para hacerlo, es un acto de reconocimiento a su dignidad. Nosotros cuando lo adoramos a Él es porque reconocemos quién es Él. Y la palabra con que uno pudiese expresar, una sola palabra con que uno pudiese expresar por qué le adoramos, ¿cuál sería? Una sola palabra. Porque usted tiene agradecimiento. ¿Por qué más? A ver. Porque es único, que no hay otro como Él es único. ¿Qué más? A ver. Porque es soberano. ¿Qué más? Que es el Rey. ¿Qué más? ¿Cómo? Digno de toda la gloria. Bueno, Él es digno de toda la gloria. Bueno, nosotros adoramos a Dios porque Él es Dios. Así de sencillo. Si no fuera Dios, yo no lo adoraría. Es más, yo no le daría absolutamente nada si no fuera Dios. Por eso es que solamente adoramos a Dios porque Él es Dios y lo demás no merece adoración. Usted puede querer a su familia, usted puede amar a su familia, respetar a su familia y hacer muchas cosas por su familia y servirle a su familia, pero el único que se merece toda la adoración es nuestro Dios. Y nuestro Dios tiene nombre y se llama Jesucristo. Aleluya. Yo me puse a pensar en algo esta mañana y pensaba, si todos los cristianos nos pusiéramos de acuerdo, todos los cristianos, todos, de todo el mundo, nos pusiéramos de acuerdo un día de decir, hoy vamos a hacer un paro para no adorar a Dios. O sea, paro mundial para no adorar a Dios. Un ejemplo que se me vino eso a la cabeza. Que todos los cristianos, de todos los que creemos en este Dios único, dijéramos, no vamos a adorar, por ejemplo, mañana lunes. No vamos a poner de acuerdo mañana, nadie va a adorar a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿qué pasaría con Dios? O sea, donde le hiciéramos un paro a Dios. Donde le hiciéramos un paro para no adorarle, paro mundial para no adorar a Dios mañana. ¿Qué pasaría con Dios si nosotros, todo el mundo, no lo adoráramos mañana? Él sigue siendo Dios. Bueno, la verdad es que por eso Él es Dios. O sea, en otras palabras, cuando decimos que Él es Dios es porque no depende de nosotros. Dios no depende de usted. Que usted un día se levantó así como que no quiere adorarle y no quiere decirle nada a Dios. Entonces, esa mañana Dios se levantó triste porque usted no le dijo nada. Hay gente que cree eso. Hay gente que no, yo desde la semana pasada ni siquiera hablo con Dios. Dios estará triste porque yo no le hablo. No, llevo como 40 días sin ir a la iglesia. Dios estará triste porque yo hace 40 días que no voy a la iglesia. Y la gente cree ese cuento. Hermano, lo bonito de nuestro Dios es que Él sigue siendo Dios a pesar de que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué tal si sería que Él se afectara por lo que nosotros no hiciéramos? O por lo que tenemos que hacer y no lo hicieron. ¿Qué tal si de pronto, no, mañana no vamos o el martes no volvemos a culto, o el domingo no le vamos a hacer culto? Entonces Él estará triste por eso, porque no, hermano, nuestro Dios... Ahora más adelante vamos a ver, nuestro Dios es inmutable. Nuestro Dios no ¿qué? Él no cambia. Si usted se porta fiel, Él sigue siendo Dios. Pero si usted de pronto la embarra y cae por ahí en pecado y es infiel, Dios sigue siendo Dios. Si usted de pronto le tiene el sentir de servirle, de amarle y de adorarle, Él es Dios. Y si no lo hace, Él sigue siendo Dios. Porque Él es Dios antes de que fuese usted creado. Él es Dios antes de que haya creado toda la creación. Él es Dios antes de que haya creado a los seres espirituales. Entonces entendamos que tenemos un ser demasiado grande, soberano, maravilloso, que Él se merece por consiguiente toda nuestra devoción, todo nuestro amor, todo nuestro respeto. Aleluya. Se merece Él todo lo que nosotros podamos ofrecerle en reconocimiento a su dignidad. Entonces, la adoración es reconocer que Dios es digno de ser exaltado y que Él es el único que no necesita de nada ni de nadie. Aleluya. Dios no necesita ni de nada ni de nadie. Gloria a Dios.
Entonces es importante entender tres cosas esta mañana. Número uno, que conozcamos y reconozcamos el objeto de nuestra adoración. ¿Cuál es el objeto de nuestra adoración? ¿Cuál es el objeto de nuestra adoración? A ver, número uno. ¿Cuál es el objeto de nuestra adoración? El objeto de nuestra adoración. O sea, en otras palabras, ¿usted se ve que hay gente que va y se posta ante un objeto de adoración? ¿Sí ve? Usted ve gente que tienen hasta un escapulario y tienen hasta un Cristo y entonces ese es el objeto de la adoración de ellos. Entonces ellos van y se postran y usted mira por ahí yo siempre que voy para Granada paso ahí por el lado de San Martín y ahí en una curva hay una imagen que está en la parte izquierda y ahí va la gente a doblegarse, a postrarse, a adorar, porque para ellos ese es el objeto de la adoración y cada uno puede llegar a tener hasta un objeto en su casa de adoración. Pero nosotros debemos de entender que el único objeto de adoración del cristiano se llama Jesucristo. Es el único objeto de nuestra adoración. Nosotros no adoramos a otro ser diferentes, a Jesucristo, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Si Jesucristo no fuera Dios, yo no lo adoraría. No tendría sentido de adorarlo. Dos, adoramos al Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. O sea, ya número uno es el reconocimiento de cuál es el objeto de nuestra adoración. Dos, lo adoramos en espíritu y en verdad. Y tercero, el verdadero adorador tiene un estilo de vida. Por eso hay mucha gente que dice, es que yo amo a Dios. Dice, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cierto? Yo soy un adorador, yo voy a la iglesia, dicen algunos, porque piensan que ir a la iglesia, eso es el todo del ser humano. Así que adoración es rendir honor a un ser superior. Jesucristo es el objeto de nuestra adoración. Yo les pregunto ahora a ustedes acá, ¿se puede aprender a adorar? Piensen nomás, porque son preguntas. ¿Se puede aprender a adorar? ¿O uno nace aprendido? ¿Uno nace aprendido o uno puede aprender a adorar a Dios? Bueno, hermano, resulta que si no hubiéramos nacido aprendidos a adorar, seguiríamos adorando toda una cantidad de cosas que nosotros adoramos. No, nosotros no nacimos aprendidos. La adoración se aprende. ¿Cuántos de ustedes han aprendido a orar? Y los apóstoles dijeron, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Los apóstoles no sabían ni cómo orar. Pero ¿cuántos de aquí saben orar? ¿Los pruebo? Porque la oración es lo que más hacemos, orar y orar y orar. Pero si quiere que los pruebe, ¿qué es lo primero en la oración? Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás. O sea, eso es tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos es tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos. Dígalo, pero es que algunos eran hasta católicos y repetían y ya hasta les olvidó, les metieron al cristianismo y les olvidó. A ver, segundo. Dos, primero uno, tu reino. Número dos, tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Tu reino, tu nombre, tu voluntad. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer su reino, su nombre, su voluntad y bueno, y su gloria, ¿no? Todo eso está involucrado en este punto. O sea, cuando usted va a orar, lo primero que tiene que hacer es el reconocimiento de Él. No lo de la comida, lo de las tentaciones, lo de la seguridad, lo de la GPS, todas esas cosas que vienen después, hermano, esos son necesidades nuestras, pero eso viene después. Así que lo primero que hay que hacer es ¿qué? Aprender a orar. Entonces, hemos aprendido a orar. También hemos aprendido a alabar al Señor, porque hemos seguido aprendiendo, gloria a Dios. Hemos aprendido hasta a predicar, porque el predicar es un arte y se puede aprender a predicar también. Pero hermano, lo que sí no podemos dejar de hacer nosotros es aprender a adorar a Dios. Usted no puede darse el lujo de decir, no, yo no sé cómo se adora a Dios.
Usted tiene que aprender a ¿qué? A adorar a Dios. Así que la adoración no es una actividad musical. La adoración no es una actividad musical. La adoración es en función de ¿qué? Del corazón en reconocimiento de quién es ¿qué? De quién es el Señor. Porque si ustedes dijeran, todos los que van allá a adorar tienen que aprender a tocar un instrumento. Entonces, aquí la mayoría no se podían adorar al Señor. Gloria a Dios. San Juan capítulo 4, versículo 22. San Juan capítulo 4, versículo 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación... Vamos a ver la diferencia entre adorar a Dios con el entendimiento y adorar a Dios sin qué. O sea, en otras palabras, adorar a Dios con conocimiento, con entendimiento, y adorarlo sin el entendimiento y adorarlo sin el conocimiento. Ustedes se acuerdan una historia en el Antiguo Testamento que un día un rey, pero de los reyes más peligrosos del mundo de aquella época, que se llamaba Nabucodonosor, rey de reyes, era un hombre que gobernaba todo el planeta, lenguas, tribus, pueblos, naciones. Oye, hermano, tenía una cobertura bastante grande. En Daniel capítulo 3 dice la Biblia que le dio a Nabucodonosor hacerse una estatua. Y no se le olvide que adorar es ¿qué? Postrarse, inclinarse y brindar adoración y reverencia a algo o a alguien. Entonces se inventa una estatua, pero muy grande. Y el día que la fue a inaugurar, ese día que la fue a dedicar, entonces mandó a que todos los hombres, personas de todas partes, que al oír el sonido de los instrumentos, o sea, ese era un hombre que estaba rodeado de instrumentos, al oír el sonido de la flauta, la zampoña, amén, del tamboril, ¿cierto? Todos esos instrumentos, cuando se escuchaba eso, entonces todo mundo en cualquier parte se tenían que ¿qué? Postrarse y ¿qué? Inclinarse ante ¿qué? Ante la estatua. Yo le pregunto a usted, yo me puse a pensar, porque esto de predicar le toca a uno pensar harto. Yo me puse a preguntarme, si en algún momento a usted lo obligan, como obligaron a estos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, lo obligan a ustedes a que se postren ante una imagen. No, pues usted dice, yo no me postro, pero si le dice, si no lo hace, lo vamos a meter al horno de fuego. Eso ya cambia la perspectiva. Si usted no se arrodilla ante esta imagen, las consecuencias va a ser la muerte, porque es el horno que está allá, donde meten a todos los desobedientes. Entonces, claro que pusieron ese horno a echar candela y entonces escucharon los instrumentos y todo el mundo se postró porque estaban obligados a adorar. ¿Usted cree que la adoración es algo obligado? Pero todos ahí, todo el mundo se postraba ante esa imagen. Pero estos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, no se postraron. ¿Quedaron qué? Quedaron de pie. Porque ellos tenían ¿qué? Ellos tenían conocimiento de quién era su Dios, que su Dios no era esa estatua, ni tampoco le iban a temer a Nabucodonosor, que los iba a echar a ese horno, sino que ellos tenían el conocimiento de cuál era su Dios y sabía quién se les postraba. Así que no era cualquier cosa por ahí, ni a cualquier cosa parecía por ahí, no se postraron. Le llevaron la noticia. Nabucodonosor, hay unos muchachos aquí en tu reino que no te hacen caso. ¿Y sabe cuál es la palabra? Dice, no te respetan. Uy, eso para una autoridad cuando no lo respetan. Dice una vez, uy, ¿cómo así? Tráigalos. Los mandaron a traer. Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no quieren postrarse, ni doblegarse, ni adorar la estatua que yo he hecho. Están dispuestos que al oír el sonido de todos estos instrumentos, ustedes se van a postrar aquí delante de mí. Yo los voy a ver para que ustedes cuando se van a postrar, ¿están dispuestos? ¿Y qué dijo Sadrach, Mesach y Abednego? Sepa, oh rey. Sepa, oh rey, que mi Dios puede librarnos del horno de fuego, dice, y de tu mano nos librará. Sepa, oh rey. Aleluya. Oiga, eso es mucha confianza en Dios, ¿no? Eso es mucha confianza en Dios. Y entonces el rey se puso muy bravo porque pues los desafió a estos tres muchachos, los desafió a la máxima autoridad. Es que, hermano, vea, yo le digo una cosa, yo nunca en mi vida, le digo de verdad porque yo nunca he sido
O sea, aparte de vivir el evangelio en la vida cristiana, nací en un lugar cristiano, yo nunca me he postrado ante una imagen. Jamás en mi vida me he postrado ante algo que no sea Dios, en un sentido de ¿qué? De adoración. Yo a nadie me he postrado. De pronto ustedes que vivieron en la vida de antes de conocer al Señor, se postraban ante una estatua, le ponían velas, rezaban el rosario y comenzaban a conocer con unas y comenzaban ahí y dele a eso y ustedes creían que se estaban postrando ante eso. Pero la verdad, hermano, es que nosotros sabemos y entendemos ahora con pleno conocimiento que los ídolos nada son. ¿Ustedes creen que un ídolo puede hacer algo? Y es más, y estos muchachos que no estaban dispuestos a postrarse, ellos conocían los 10 mandamientos. El primer mandamiento, ¿cuál es? Bueno, vamos a Éxodo capítulo 20 para que no se equivoquen. El primer mandamiento del decálogo de Dios, Éxodo capítulo número 20. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Número 1. No, en el versículo 1. El siguiente: no tendrás, el verso 3, no tendrás dioses. ¿Cuál es el número 1? ¿Y usted cree que estos muchachos no sabían eso? Si es que desde pequeñitos se les enseñaba que Dios era uno. Y les enseñaban el Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejad. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es. Y en la ley de Dios decía: no tendrás dioses ajenos, no puede tener otro. Es más, el siguiente versículo dice: no solamente no tendrás, sino no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. Verso 5 dice: no te inclinarás a ellas. Oye, hermano, ¿note qué? No te inclinarás. ¿Y qué más? Ni las honrarás. ¿Por qué no podemos hacer eso, Dios? Dice: porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces el primer mandamiento es: no tendrás dioses delante de mí, en el decálogo. 2, el segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. Tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto: acuérdate el día de reposo para santificarlo. Quinto: honrarás a tu padre y a tu madre. Sexto: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio. 8: no robarás. 9: no darás falsos testimonios. Y 10: no codiciarás ni la casa, ni la mujer, ni la finca, ni el carro de nadie. O sea, ni los bienes de los vecinos, del prójimo, absolutamente nada de eso. Pero entonces, ¿con qué se inicia el decálogo de Dios? Hermano, vea, lo primero que tiene usted como cristiano, como persona que quiere ser un verdadero adorador, lo primero que tiene que entender es que Dios es uno. Y lo siguiente que tiene que entender es que a Dios no se le adora a través de imágenes, ni de ninguna clase de semejanza, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aleluya al Señor. Y entonces estos muchachos sabían bien claro que no se podían inclinar ante esas imágenes, que no se podían inclinar ante esos dioses, que no se podían inclinar ante ningún ser. Por eso la Biblia dice que los cogieron y los echaron al horno de fuego. Y cuando ellos cayeron allá, eran 3, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ellos siguieron en su celebración porque estaban en una celebración de conmemoración de la imagen. Cuando ellos siguieron en la conmemoración, la Biblia dice que volvieron a mirar allí el horno. Pero el horno ya no habían 3. En el horno ya no habían 3. Mire, hermano, mire, escúcheme lo que le voy a decir, esto tan importante. Cuando hay un verdadero adorador que le adora y le reconoce como el único Dios, Dios ha prometido estar con nosotros donde quiera que nosotros estemos. Si de pronto usted dice: no, es que yo estoy aquí uno, estoy solito, no se preocupe, que siempre habrán 2.
Si usted de pronto dice, aquí somos 3, no se preocupe que siempre va a haber un cuarto. No se preocupe, usted dice, aquí somos apenas 20. Cuando salimos al ministerio, hermano, cuando salimos nosotros al ministerio no había una congregación como esta, que ya no ni cabemos aquí. Cuando nosotros salimos al ministerio, me acuerdo que los posesionaron entre semana y el primer domingo, ¿y con quién hago escuela dominical? En Calamargo había en el año 2005, ¿con quién hago dominical? Pues lo único que tenía era Yuri, Yasmín y a mi esposa, no había ningún hermano. Yo había escuchado que pastor que se respeta tiene que hacer dominical. Entonces yo tengo que hacer dominical aquí, así sea con mi familia. Aleluya. Y entonces le dije a mi familia, siéntense allá. O sea, es una cosa como de devocional, porque la verdad es que eso suena hasta chistoso. Y dije, siéntense ustedes allá al frente. Eso era un saloncito de 6 por 10 de pura madera y techo en sí. Yo le dije, siéntense ustedes allá y yo les hago aquí culto y les predico. Y yo la sentí, me acuerdo de esa dominical, la senté y pasaba la gente y se reía. Eso sí, yo estaba espelucado predicando allá, mejor dicho. Como estaba acostumbrado, cuando yo salí de la central de Acacias y esa es una iglesia de casi 200 miembros. Y entonces, claro, yo salí y les predicaba allá y la gente pasaba y se reía porque eran apenas era mi familia la que estaba allí. Pero hermano, el Señor ha prometido estar con nosotros. Un día un muchacho pasó por el frente y mientras nosotros entonábamos la canción, yo con el piano, mi esposa me ayudaba a cantar, ese muchacho pasaba y después fue el que él nos dijo, es que esa señora que canta ya canta como un ángel, era mi esposa. Yo no sé, Dios le dio una gracia, Dios le dio una gracia, le dio una voz tan linda, yo por eso fue que me enamoré, que el Señor no le quite esa voz. Me preocupa cuando me habla pues ronquita, que ya... Entonces, porque ese muchacho pasaba y se paraba en una bicicleta al frente y nosotros de salón solo, y se paraba al frente y él escuchaba las alabanzas. Cuando terminaba las alabanzas se iba y él decía para sus adentros, algún día yo tengo que entrar en esta iglesia, pero una iglesia sin gente, un templo porque no había iglesia. Entonces algún día tengo que entrar en esa iglesia. Y nosotros sí, claro, culto los martes, culto los jueves y lo mismo, ellos allá y yo acá. Los mismos 4 que salieron, porque Jaylin no existía todavía. Jaylin nació en Castilla, pero éramos los 4 nomás. Hasta que un día, hermano, le dio a ese muchacho por entrar, el Señor lo tocó. Eso el Señor, hermano, el Señor es el que toca el corazón de las personas. No somos nosotros los predicadores, es Dios que toca el corazón de las personas. Y le dio ese sentir de entrar a ese muchacho y ese muchacho entró al culto. ¿Y sabe qué? Fue el primer presidente de jóvenes que tuvimos. El primer presidente, el hermano Alex, que todavía está en San José del Guaviare. Oye, Dios es tan lindo, hermano. Pastor, y ahora, pastor, y el muchacho que entró con tanto deseo de servir a Dios, de amar a Dios, porque una obra que hasta ahora empezaba, hermano, no habían hermano, no habían... Pastor, pero es que yo necesito un trabajo, porque es que todos los trabajos aquí son en las chagras. Ya usted sabe qué es eso. Todos eran en el campo, allá haciendo de comer, las personas, las mujeres hacían de comer, los hombres trabajaban en quimiqueando allá, y todo eso. A mí me decían el pastor que tenía gramera, yo nunca tuve gramera, pero me decían que porque era pastor de allá de la zona del Guaviare. Luego fui pastor de Castilla, me decían que yo era el pastor petrolero. Aleluya. Oiga, y un día este muchacho me dijo, pastor, pues yo me quiero salir de allá. Yo no quiero seguir allá, yo quiero estar aquí en el pueblo, pero aquí no hay nada que hacer, pastor, ayúdeme. ¿Qué te podemos hacer? Y entonces un día el hermano se fue por allá otra vez, 5 o 6 horas, pues no cogía ni señal ni nada. Y le cuento este testimonio, hermano, mire cómo es la obra de Dios. Y llegó un hermano, el hermano Javela, Ignacio Javela, y me dijo, hermano, necesito para mañana a las 6 de la mañana un vigilante aquí en el hospital. Y yo no tenía más hermanos, y ese hermano necesitando trabajo, pero era un hermano que no sabía ni leer ni escribir, y un muchacho joven como de 20 y algo de años. Yo decía, Alex, me vino a la cabeza, Alex, este es el trabajo para Alex. Y Dios mío, ahora el problema es que le entre la señal, porque él tiene que venir si no hay transporte. Eso les tocaba pura pie, pues a 5 o 6 horas y más, andando y a esta hora, ya era tarde de la noche de ese día anterior. Y yo, que mañana a las 6 porque ya el otro muchacho se va y nos toca tener a una persona aquí vigilante. Y yo le dije, ¿qué es lo que hay que hacer? No se preocupe, que vaya allá, hay un cuaderno y allá se le va a explicar todo lo que tiene que hacer. Y me dio por coger ese celular, hermano, y Dios mío, bendito. Y enseguida entró la llamada. ¿Sabe qué me dijo Ale? Dice, pastor,
Pastor, nosotros pues no entra a llamar, pero me dio por salir a un barranco por allá, coger una señal para poder hacer alguna llamada. Y cuando él se subió allá, yo estaba llamándolo de acá. Oye, eso no es coincidencia, es que es la obra de Dios. Y enseguida, Alex, véngase, porque mañana necesito que esté aquí a las 6 de la mañana en el hospital. Usted para que trabaje en vigilancia. Pero pastor, yo no sé leer. No se preocupe, que se venga para acá de una vez rápido. Pastor, no hay transporte, véngase así sea a pie. Y le tocó irse toda la noche caminando. Toda la noche caminando en medio de esas carreteras del Guaviare, hermano. Y me llegó en la mañana, apenas llegó a bañarse y a correr otra vez para allá todo trasnochado. Y sabe una cosa, hermano, estoy hablando del 2000, eso fue más o menos el 2006, por ahí en el 2006. Hasta el día de hoy es vigilante y ha sido vigilante del hospital de San José del Guaviare. O sea, no solamente quedó en Calamar allí, sino que el Señor lo preparó, lo capacitó y lo comenzó a llevar. Hermano, el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Usted puede sentirse solo, puede sentirse que todas las cosas marchan mal, pero si usted tiene ese deseo en su alma, en su corazón de adorar a Dios, hermano, Dios responde por usted donde esté. Y cada vez que voy a San José del Guaviare a hacer algunos talleres o algunas cosas, me abraza y me dice, lo invito a almorzar pescado. Y yo, hágale. Y nos vamos para el puerto de San José, que es tan delicioso ese dorado. Y lo veo y me hace alegría. Después se casó, tiene su familia, Dios lo bendiciendo, tiene su casita. Hermano, vea, eso es una bendición este muchacho para la iglesia. Pero Dios es el que hace todas las cosas. Así que, hermanos, nosotros nunca estamos solos. Dios está con nosotros. Nosotros no adoramos a cualquier Dios pintado en la pared. Nuestro Dios es vivo y verdadero y se mueve en medio de nosotros. No adoraremos a tu imagen, no lo adoraremos. Y lo metieron allá, pero yo veo 4. Metieron 3, pero ahora hay un cuarto. Aleluya. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y entonces cuando Nabucodonosor dijo, no, pero es que esto es como raro, mándenlos a sacar. Y los habían metido amarrados, quedaron sueltos, aleluya. Habían metido 3, ahora son 4, aleluya. Y los sacan, hermano, ni siquiera a humo olían, que es lo más fácil de uno meter un poco de leña. Y yo a veces por ahí llego al campo, llego oliendo a humo hasta la cachucha. Eso llega oliendo a humo, pero nada, no olían ni siquiera. Yo no sé dónde fue que los metieron. Pero yo le digo una cosa, que aunque el enemigo nos quiera meter allá para que suframos, hay una cobertura de parte de Dios para los verdaderos adoradores, para esa gente que sabe quién es su Dios y que no se postra ante cualquier cosa. Aleluya. Y lo sacaron. Y mire cómo termina el capítulo 3 de Daniel. El último versículo que termina. Me gusta porque cuando ellos lo sacan, entonces el Nabucodonosor dice, ahora yo decreto aquí que cualquiera que no adore al Dios de estos muchachos sea descuartizado. La persona va a ser descuartizada y su casa vuelta en muladar. Y termina diciendo, aleluya. El versículo anterior, gloria a Dios. Vamos a leer. Por tanto, dice, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librarlo como este. Hermano, usted tiene que estar convencido de lo que usted tiene. Usted no se postre, no sea un arrodillado pues ante cualquier cosa. Usted, hermano, entienda que usted tiene al Dios Todopoderoso de la gloria. Bendito sea el Señor. Y quiero ir avanzando un poco más porque aquí el tiempo ha pasado. Bendito sea el Señor. Pero vamos a la mujer aquella. A la mujer del pasaje bíblico. Gloria a Dios. ¿Cuál fue el pasaje bíblico? San Lucas, capítulo 7, versículo 36. Aquí esta mujer nos va a enseñar algunas pautas para los que quieren adorar de verdad como se debe hacer. Vamos a ver algunas pautas importantes, aleluya, en este tema de la adoración, para ir ya concluyendo porque pues el tiempo ha pasado y vamos a revisar esto un poco. Gloria al Señor Jesús, que me pareció demasiado interesante. Aleluya. Gloria a Dios. Número 1. Oye, hermano, los adoradores, escúcheme bien, los adoradores son dadores. A ver si usted lo entendió. Los adoradores son dadores. ¿Sí me lo entendió? O sea, en otras palabras, los adoradores no son tacaños.
Dice, es que yo adoro a Dios, pero no quiere ni siquiera ofrendar su vida. Yo amo a Dios y adoro a Dios, pero no quiere reventar el frasquito ese de perfume. Yo adoro a Dios, pero no quiere ni siquiera doblar su rodilla, ni entregarle el tiempo, ni entregarle a una economía a Dios. Yo adoro a Dios, pero todo esto es mío, no es de Dios, esto es mío. Mano, el verdadero adorador es un dador. Esta mujer había guardado, hermano, ese perfume. En la antigüedad no habían bancos como ahora que usted dice, y que tiene usted en su cuenta, en su tarjeta y en su cuenta de no sé qué. Allá no habían cuentas, no habían bancos. Cada uno atesoraba, era con cosas costosas. Y la manera de esta mujer de ir ahorrando para quizás para su pensión era ir atesorando en un frasco de perfume. Y ese frasco no era un frasco como esto, era un frasco, era una piedra. Y ahí depositaban el perfume en esa piedra. Así que cuando esta mujer que era una pecadora, que la señalaban como pecadora, fue a los pies de Jesús. Y cuando vio a Jesús, aleluya, entendió quién era el Señor, enseguida se postró a sus pies. Comenzó a llorar. Porque, hermano, el verdadero adorador, otra característica es que no se avergüenza. Es que a mí me da pena. Es que a mí me da pena que me vean entrando a esa iglesia. Usted no es un adorador. Es que a mí me da pena levantar las manos. Yo me acuerdo de mi papá cuando lo sentaba en la mesa con todos los muchachos para orar por la comida. Hermano, eso casi era una afrenta para nosotros los pelados. Porque ahí estábamos 5 o 6 y él decía, antes que nos comamos este pollo vamos a levantar las manos. Y nos hacía levantar las manos en esa mesa. Y nosotros peladitos, los adolescentes, y nos hacía levantar las manos. Señor, te doy gracias. Y todos los del restaurante, ¿y este señor qué le pasó? Y estos muchachos, ¿qué les daba? Y decía, papá, uno que pelado, un adolescente, papá, sin tanto escándalo. Es que nos hace pasar pena. Los muchachos son muy penosos, se apenan de cantar una canción en el colegio. ¿Qué vamos a cantar? Claro, cantemos allá las canciones del mundo. A mí me decían, si me dan oportunidad yo le canto, pero las canciones de la iglesia. Y siendo adolescente yo cantaba canciones de la iglesia. Siendo pastor me metía a los colegios, en Calamar, en Castilla, donde me dieran la oportunidad. El día de las madres, el día de lo que fuera, lo que inventara. Allá ya mi organete le cantaba alabanzas al Señor. Un verdadero adorador no se avergüenza. Un verdadero adorador es dadivoso. Otra característica, un verdadero adorador, lo que les pone sale del interior de su alma. O sea, en otras palabras, no le están diciendo adora. ¿Por qué no adoras? ¿Por qué no glorificas? No, eso él lo saca desde adentro. Y él desde adentro, esta mujer desde adentro empezó, la Biblia dice, a llorar, y sus lágrimas cayeron sobre los pies del Señor. Aleluya. Y con sus cabellos comenzó a ¿qué? Yo le pregunto a las damas aquí con todo respeto, una de las partes de su cuerpo que ama usted mucho es ¿qué? Usted viera, yo le digo porque he tenido 4 muchachas en la casa. Y Señor bendito, papá champú y acondicionador y rinse y tratamiento. Ole, y eso es cosa seria, porque ellas quieren tener su cabello. Es que el cabello de la dama es su gloria. Por eso casi mujeres calvas no hay, porque no las quisieron dejar sin gloria. Pero hombres calvos sí hay. Entonces ellas cuidan su cabello, que eso no se lo vayan a manchar, que no se lo vayan a empuercar. Eso se compra. Yo le digo, hermano, que cada rato eso es, hermano. Ahora me estaba diciendo el hermano Javier, y yo que tengo 3 y ahora eso están pidiendo de todo. Pero es que ese es el proceso de ellas. Ellas mujeres por sus cabellos y todo. Nosotros ni siquiera peinete tenemos, ni siquiera nos peinamos así de una vez. Pero ellas en el espejo, ellas se peinan, cuidan su cabello. Pero ¿qué hizo esta mujer? Cuando miró al más grande, al más soberano, al más hermoso, al más digno, al de ser exaltado y adorado, vino ahí, se humilló, lloró y con su cabello enjugaba los pies del Señor. No le importó sus cabellos. De pronto alguien puede criticar tu adoración, porque ahí estaba el fariseo, ahí estaban los otros. Si supiera quién es esta mujer no le importó qué estaban diciendo de ella. Ella lo que tenía era una expresión del alma de venir a Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque ella estaba muy necesitada del Señor. Yo le voy a invitar a estar en pie en esta hora. ¿Cuántos de los que están aquí están necesitados de Jesús? Vino a Jesús con una necesidad en el alma, pero también vino con un reconocimiento, con una humillación, con una postración, con todo su alma rendirla a los pies del Señor.
y comenzó a enjugarla. Reventó el perfume aquel y comenzó. No le importó el precio, no le importó nada. Hay gente que sí le importa. Es que esto cuesta mucho. ¿Cómo se lo voy a dar al Señor? ¿Cómo se lo voy a dar a las misiones? ¿Cómo? Dice algo otro, y se lo va a dar al pastor, porque aquí nada lo damos al pastor, aquí todo lo damos es para el Señor. Esta mujer lo partió y lo regó para el Señor y lo enjugó con sus cabellos, hermano. Y sabe una cosa, el Señor le dice a la mujer, aleluya, hija, tus pecados te son perdonados. Hermano, yo le digo una cosa: si usted quiere empezar, amigo, una nueva vida en Cristo, usted tiene que empezar reconociendo que Jesucristo es el único Salvador, reconociendo que Jesucristo es el único Dios, reconociendo que Jesucristo es el único perdonador, reconociendo que solo Él y nada más que Él es el que puede hacer algo por su vida. Nosotros como cristianos que ya sabemos quién es el Señor, ahora lo que nos nace de nuestro corazón es que adorarle. Se adora, hermano, con la vida, se adora con el servicio, se adora con el comportamiento, con la ética cristiana, se adora, hermano, con hasta a veces que uno no expresa ni siquiera palabras. ¿Qué dijo esta mujer a los pies de Jesús? Quizás no dijo nada, pero con sus lágrimas, con su quebranto, estaba diciendo: estoy humillada a los pies del Señor. ¿Sabe una cosa? El pastor no sabe quizás lo que usted sufre o lo que usted pasa, pero si usted viene a Jesús, el Señor sí sabe que usted necesita. ¿Cuántos de los amigos que están aquí quisieran poner su vida en las manos del Señor y decir: Señor, Señor, yo te necesito, Señor, yo te necesito, yo necesito, Señor, que me ayude, necesito que me restaure, necesito que me sane, necesito que me salve? Esta mujer venía muy necesitada, pero encontró, aleluya, encontró el que nunca nos ha dejado ni nos ha abandonado. Quiero decir, ya para ir terminando, que la presencia de Dios tiene unas cualidades. Escúcheme por favor. La presencia de Dios es omnipresencia, o sea, está en todas partes. La presencia de Dios es la inmensidad de su presencia, o sea que Él es el creador del mundo. La infinitud de su presencia no está limitada a un lugar o a un tiempo. La indivisibilidad de su presencia es un solo Dios, no se divide, así que no hay tal idolatría ni tal politeísmo. La inmutabilidad de su presencia significa que Dios no cambia ni puede ser cambiado. La potencia de su presencia significa que su presencia es poderosa para obrar. La pureza de su presencia, que es pura y que no se contamina porque Él es el santo. La efectividad de su presencia es que logra el efecto deseado. La objetividad de su presencia se dispone a una relación. Dios quiere tener una relación contigo. Y la tangibilidad de su presencia es que Dios se puede sentir, lo hemos sentido. ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor? Porque la presencia del Señor es tangible, se puede sentir, se puede palpar dentro de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Disponer nuestra vida, humillarnos ante su presencia, venir ante su presencia con todo lo que nosotros tengamos. No importa, mire, esta mujer no fue simplemente primero que la perdonaran y luego adorar. No, primero fue adorar y el Señor la perdonó. Nosotros, el Señor nos ha perdonado y ahora ¿qué hacemos? Adorar, porque el Señor es amplio para los amigos y es amplio para nosotros también. Quiere levantar sus manos al cielo y decirle: Señor, yo quiero ser un adorador que entregue todo, un verdadero adorador que adore con mi vida, con mi testimonio, con mi ejemplo, no solamente con un momento de culto, sino que allá en la casa, en el trabajo, con la familia, con los amigos, seguiré siendo un verdadero adorador. Levanta tus manos, Padre Celestial, Dios de la gloria. Te damos gracias, Señor Jesucristo, esta mañana, porque nos rendimos ante ti, Señor, reconociendo que tú eres el Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra. Y nosotros venimos ante tu presencia porque te necesitamos, Señor, porque tú eres un Dios que sabe todas las cosas, Señor. Oh, maravilloso, Santo. Por esta grande humanidad que desperdicia su tiempo y muy pronto se sorprenderá. Con la venida de Cristo en las nubes aparecerá para levantar a su iglesia en el cielo por la eternidad. Él te ama tanto que
entrégate a Él. Él te ama tanto que por ti murió. Él no quiere verte sufrir antes de que Él venga, antes de que Él venga, antes de que Él venga, entrégate a Él. Siento dolor en el alma de aquel que se aparta de Dios después de haberle conocido y disfrutar su salvación. Siento dolor en el alma, se acaba tu oportunidad. Renuncia hoy al pecado y Cristo te perdonará. Él te ama tanto que por ti murió. Él no quiere verte sufrir antes de que Él venga, antes de que Él venga, antes de que Él venga, entrégate a Él.